Bendiciones en Cristo Jesús. Soy el pastor Freddy Rojas. Mi esposa es la pastora Marielena Durán Alonso. El viernes 9 de septiembre, temprano en la mañana, nuestra hija mayor, Angélica, se acercó a nosotros para contarnos que había estado sintiéndose mal porque unos 3 noches anteriores no estaba pudiendo dormir. No dormía bien. Sentía que estaba teniendo pesadillas, pero no sabía exactamente qué era lo que soñaba. Sencillamente se despertaba sintiendo temor y sintiéndose muy inquieta, muy vulnerable, etcétera. Ese mismo viernes salimos a la ciudad de Jamundí para hacer alguna compra en el centro de la ciudad y ella comenzó a sentirse extraña mientras caminaba en medio de las personas. Ya en la noche de ese mismo viernes, ella se presentó a nuestro cuarto visiblemente alterada, con mucho miedo y nos dijo que ella experimentaba o sentía que algo malo estaba allí en nuestra casa y que estaba en el ambiente, un espíritu de maldad y algo muy oscuro que la estaba oprimiendo, y comenzó para nosotros lo que yo puedo llamar la prueba más difícil que hemos experimentado en toda nuestra vida como pastores, como siervos de Dios, porque nuestra hija Angélica simplemente perdió la razón, perdió el contacto con la realidad de un momento a otro. Ella nos cuenta ahora que ya está bien, gracias a Dios, que ella comenzó a vivir un evento, digamos, emocional y mental, en el que ella pensaba que yo no era su padre, que su madre no era su madre, que su hermano no era su hermano, y que esta casa pues era simplemente un lugar donde ella estaba secuestrada. Su familia éramos prácticamente una banda de secuestradores que la teníamos secuestrada y que inclusive yo como secuestrador la había violado. Entonces ella sentía una voz en su mente que le decía continuamente, la oía, una voz que le decía, corre, huye, escápate, porque tú estás secuestrada. Y comenzó, digamos, en su mente una angustia, evidentemente un pánico, un miedo, una especie de complejo de persecución, de paranoia, y ella todo el tiempo quería salir de la casa. Nosotros vivimos en una unidad campestre, en un condominio, y las casas por dentro no tienen ningún tipo de seguridad. Las casas no se cierran con llave por dentro, así que la puerta todo el tiempo se abre simplemente hacia afuera. Y entonces teníamos que estar pendientes toda la noche y el día porque ella en cualquier momento se quería escapar. Nosotros tratábamos obviamente orábamos, reprendíamos. Ella tenía algunos momentos, digamos, podríamos llamarle de lucidez o de caer en la realidad, y se quedaba más tranquila y nos escuchaba, le hablábamos palabra de Dios, le recordábamos quién es ella en Cristo, etcétera. Y entraba nuevamente en episodios de miedo. La psicología le llama eventos psicóticos, y evidentemente es así. Son miedos que se instalan en la mente de la persona, y la persona pues obviamente pierde contacto con la realidad, entra en una especie de, digamos, de fantasía, y ella percibe esa fantasía como la realidad. Así que ella escuchaba, por ejemplo, una voz que constantemente le decía que nosotros le íbamos a hacer daño, que yo no era su padre, y aunque nosotros le decíamos obviamente lo contrario, yo soy tu padre, yo te amo, ella no nos creía. Ella decía, no, ustedes me están engañando, ustedes están mintiéndome. Bueno, fue realmente algo muy difícil, que en un momento determinado la llevó a ella a escapar, ir al frente de los vecinos, y habló con la vecina del frente y le dijo que ella quería escapar de esta casa, que la había violado, que ella estaba secuestrada, ella fue en pijama. Imagínense ustedes eso con los vecinos, y nosotros tuvimos que ir allá a buscar, dar explicaciones, etcétera. En un momento determinado buscamos la ayuda de la psicóloga
Ana Milena Velasco, es miembro de nuestra iglesia y ella es psicóloga. Y entonces la pusimos en contacto telefónico con Angélica, pero pues ella dice que realmente ella percibió que no era Angélica la que estaba hablando, que ella estaba hablando con otra entidad y buscaba hablar con Angélica, obviamente, para buscar darle dirección y tranquilidad, etcétera, pero mi hija estaba realmente muy exaltada. De pronto, precisamente mientras hablaba con la psicóloga, ella comenzó a gritar: auxilio, auxilio. Llegó un guardia de la unidad y bueno, que en moto y toda la cosa de qué estaba pasando, entonces ella decía: sáqueme, sáqueme, sáqueme de aquí, lléveme de aquí. Y si yo me le iba a acercar, decía: no lo dejen que se acerque, que él es el enemigo, él es el enemigo. Con una cara de pánico y espanto y un miedo en los ojos impresionante. Esa misma noche, pues fue una noche muy difícil, tuve que dormir con ella, al lado de ella, y toda la noche pues ella no dormía, no podía dormir, siempre estaba muy inquieta y era cuidando que no se fuera a escapar. Ya en la madrugada obviamente nos venció el sueño a ambos y así pasamos el viernes. El sábado fue lo mismo, durante el día ella nos cuenta que a veces ella se sentía como que fuera una niña down o una niña autista y asumía como esa personalidad, ese rol, asumía esas mismas posiciones, digamos, del autista o digamos de una persona inclusive que no sabía ni caminar, era como una niña que ni podía caminar bien. En una oportunidad se me desmayó, cayó al piso desmayada, estuvimos orando, la tomé de la mano y le dije: levántate, acordándome de que Jesús lo hizo con un joven lunático, dice la escritura, que cuando Jesús reprendió, él cayó, quedó como muerto y Jesús le tomó la mano y le dijo: levántate. Y así fue, le dije: levántate, se levantó y pues extrañada qué le pasaba, a veces venía llena de angustia y me decía: papá, ¿qué me está pasando? Yo trataba obviamente de orar con ella y de explicarle que tuviera confianza. Siempre, todo el tiempo estuvimos diciéndole: Jesús está en ti, tú eres una hija de Dios, acuérdate que estás en Cristo, tú puedes, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Yo le decía: hija, estás pasando por una prueba, simplemente una prueba muy dura, muy difícil, pero esto pasa. Esto siempre pasa, todo pasa en esta vida y esta es una de las cosas que quiero dejar en este mensaje. Recuerda, por fuerte que sea la tribulación, por fuerte que sea la prueba, la dificultad, va a pasar, cualquiera que sea, va a pasar. Piensa siempre en eso. Y para nosotros los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces cualquier dificultad que tengamos o prueba va a pasar también, pero va a terminar bien. Al final vamos a recibir mayor recompensa y mayor bendición mientras pasamos por la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, dice la palabra de Dios, porque al final, cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de la vida. Así que así termina toda prueba y toda dificultad por la que Dios permite que sus hijos pasemos. Aunque ciertamente son cosas a veces demasiado difíciles. Yo le decía a los guardias de la unidad, porque tuvimos que alertar a todos los guardias, que estaba viviendo una película de terror realmente. Todos los guardias estaban alertados de que ella no podía salir de la unidad. El domingo logró escaparse de la unidad porque salió supuestamente a caminar con la mamá. Pensábamos que estaba ya tranquila. Y ella lo que hizo fue aprovechar para salir a correr y empezó a gritar ya en la calle, digamos, de la ciudadela, ¿cierto? Mientras pasaban los carros, las motos, era domingo, entonces empezó a gritar también: auxilio, auxilio. La gente se arremolinó. Uno de los guardias me dijo que había varios hombres que me iban a linchar. Él dijo: pastor, usted se salvó de una linchada, porque varias personas estaban ya en esa actitud como de caerle encima, porque pues ella gritaba que auxilio y que yo la había violado, que yo era el enemigo, etcétera. Gracias a Dios que estuvo ese guardia ahí, de apellido Cruz, a quien bendigo en el nombre de Jesús. Y así, bueno, realmente fue una situación demasiado difícil, porque ella en todo momento quería escapar. El mismo domingo en la noche tuve que detenerla, estaba ya montada en una moto con un moreno que salía de aquí de la unidad. De pronto, no sé si era alguien que traía un domicilio o que vino a hacer alguna diligencia, o sea, no era un habitante del condominio, y ella estaba montada en la moto de este señor y estaba en la puerta de la unidad. Gracias a Dios los guardias estaban impidiéndole que ella saliera y ella gritaba que la dejaran salir, que la dejaban salir, y le decía al hombre de la moto: salga, 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 lléveme.
Y claro, ese hombre pensaba que la estaba protegiendo de algo. Y cuando llegué yo, pues ella no quería que yo me la acercara. Gracias a Dios, en ese momento, después de un momento ahí de lucha, entró en razón y permitió que la volviéramos a traer a la casa. Y cosas así. El sábado en la noche llegó la policía a nuestra casa porque un vecino había llamado al oír los gritos de ella y había dicho a la policía que a una joven la estaban violando en la casa 82. Así que estuvo la policía en mi casa, entrevistaron a Angélica, se dieron cuenta que ella no estaba realmente en sus cabales y pues de todas maneras yo quedé fichado en el cuadrante de la policía como un posible violador de mi propia hija. Y bueno, la verdad es que esto es algo que parecía una película de verdad de terror. Obviamente mi esposa, pues en medio de todo esto, orando, luchando, persistiendo, en momentos de mucha angustia, de mucho dolor, momentos de confusión, evidentemente, y bueno, ya ustedes se pueden imaginar. No quiero entrar en más detalles porque pues el objetivo es solamente pintarles esta escena como este preámbulo para dar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, porque está en la palabra de Dios y es importante que usemos nuestras circunstancias, nuestros testimonios, nuestras realidades para vertirlas dentro del contexto de la palabra de Dios y entonces poder mirar las cosas desde el punto de vista espiritual también. Porque en el fondo, digamos, esto es un evento psicótico diagnosticado por la psicóloga Sandra Bará, pero nosotros sabemos que más que psicótico, en el fondo de lo psicótico está lo espiritual. Y realmente nosotros le llamamos una opresión espiritual, un ataque espiritual. Y eso fue lo que realmente mi hija experimentó, que evidentemente afecta el alma, afecta la psiquis, afecta las emociones y entonces trae psicosis, miedos, muchos miedos de diferentes tipos de miedos que ella fue manifestando a través de este evento. Pero quiero que vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí este es un versículo que me ha ministrado mucho a lo largo de mi vida porque lo he vivido en carne propia. Realmente he experimentado la zaranda, he experimentado los ataques del enemigo de diferentes maneras y también he experimentado obviamente la protección del Señor, la provisión del Señor, la oración del Señor a mi favor y siempre he salido de cada prueba y de cada dificultad y he salido en victoria y entonces eso me ha llevado a crecer más, a madurar más, a establecerme más en mi fe, a estar más confiado en el Señor, en su palabra, etc. Así que quiero que pensemos un momento en estas palabras tan poderosas que Jesús le está hablando a Pedro en uno de los momentos, no sé si sería el peor que él vivió o fue uno de los peores, en el momento en que digamos está a punto de negar a Jesús. Trata de colocarte en los zapatos o en las sandalias de Pedro. Imagínate lo que él pudo haber experimentado, lo que pudo haber sentido al darse cuenta que él había negado al Señor 3 veces y aún maldiciendo, como dice la Escritura. Me imagino cómo fue el ataque de Satanás sobre su mente, los dardos de fuego del maligno trayendo culpa y buscando destruirlo. Negaste a Jesús, o sea, tú ya no tienes ninguna salvación, tú ya estás perdido, como a veces le pasa a muchos cristianos que no tienen seguridad de salvación, por ejemplo, y creen que ante cierto pecado, cierta circunstancia, ya perdieron la salvación y ya entonces se van a ir al infierno en lugar de ir al cielo. Me imagino cómo es el ataque del enemigo a sus mentes, a sus corazones, porque Satanás ataca con dardos de fuego, como dice Efesios capítulo 6, por eso dice que tenemos que levantar el escudo de la fe y apagar esos dardos. Esos dardos son básicamente mentiras, son pensamientos. Él ataca con 3 tipos de dardos que son letales: la culpa, las mentiras y el miedo. Los usa con una efectividad tremenda. Él sabe usar realmente esas armas, pero también la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas y, digamos, de todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos dardos del enemigo son fortalezas, son argumentos precisamente, son pensamientos que se clavan en la mente de las personas y de los hijos de Dios y comienzan a crear distorsión en la realidad y pueden realmente llevar a una persona a lo que le pasó a mi hija, a perder contacto con la realidad y entrar en una dimensión, digamos, de angustia, de pánico, de miedo, de confusión y experimentar algo como lo que ella creía, que estaba, por ejemplo, secuestrada. Así que el enemigo es astuto, sabemos que lo es, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos el escudo poderoso de la fe y el permanecer firmes. Continúo con este pasaje de Lucas 22. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Lo primero que quiero que meditemos es en esa palabra, os ha pedido. Y quiero que sepas que ningún hijo de Dios puede pasar por una tribulación como esta, o una prueba como esta, una angustia como esta, una dificultad como esta, una experiencia como esta que te acabo de narrar, si primero el enemigo no pide permiso para atacar de esa manera. El Señor es nuestro pastor y Él dice que nosotros estamos en sus manos y que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Así que el enemigo sabe que somos posesión de Cristo y tiene que pedir permiso realmente para poder atacarnos. No nos va a suceder ningún ataque que no sea permitido por el Señor y en la medida y en las condiciones que Él precisamente lo permita. Yo le doy gracias a Dios que este evento fue realmente corto, fue demasiado intenso, pero fue corto. ¿Qué tal que hubiera sido, no sé, una semana, un mes? Sería demasiado desgastante emocionalmente, espiritualmente y aún económicamente. Así que el Señor es el que tiene el control finalmente de todas las cosas, aún, digamos, de lo que Satanás puede hacer al atacarnos. Satanás os ha pedido. En primer lugar, Satanás no puede entrar o irrumpir en nuestras vidas como si Él fuera el Señor, el dueño. No es ni nuestro Señor, no es ni nuestro dueño, no es Dios, no es omnipotente, no es omnisapiente, no es omnipresente, no es Dios para nada. Le falta todo para ser Dios, es una pulga al lado de Jesucristo. Así que Él tiene que pedir permiso. Ahora, Jesús le dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. En segundo lugar, cuando somos zarandeados, cuando somos atacados, cuando somos oprimidos por el enemigo, es como al trigo, es decir, entramos en la zaranda, pero como se zarandea el trigo. Y el trigo se zarandea no para mal, sino para bien. El trigo se zarandea para limpiarlo precisamente de todas aquellas hojitas, pelusas, piedras y cosas que no se necesitan en la vida del trigo, para que quede el trigo limpio. O sea que cada zaranda, cada ataque del enemigo, por más que él se proponga destruirnos, finalmente por la gracia de Dios y por el control que Dios tiene de todas las cosas, finalmente será para nuestro bien, para nuestra limpieza. Cada vez que experimentemos una prueba, una dificultad, un problema y enfrentemos una batalla espiritual y salgamos de ella, seremos más limpios, estaremos más maduros, estaremos más establecidos, estaremos más completos, estaremos más fortalecidos y crecidos en nuestra fe. Ahora dice que Él le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado. Tercer lugar, tercer aspecto, siempre que estamos en una prueba, en una dificultad, pensemos y entendamos que Jesús está orando por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el libro de Hebreos dice que Él intercede por nosotros día y noche, que constantemente, permanentemente lo hace por nosotros. Jesús es nuestro abogado defensor. Así que siempre que estemos bajo una prueba, por difícil que sea, como la que
de cuento que hemos pasado, realmente no debemos perder de vista el punto de vista bíblico y de la verdad de Dios, de que Jesús no nos ha abandonado, Jesús no nos ha dejado, Jesús no está dormido como en la barca antes de la tormenta, o Jesús no está simplemente de viaje despistado. Jesús está rogando, intercediendo permanentemente por nosotros, y todos sabemos que una intercesión de Jesús tiene que ser poderosísima y que finalmente termina en victoria, finalmente termina en respuesta de parte de Dios. Así que en tercer lugar es importante que pienses en esto, en la intercesión del Señor Jesucristo en medio de la prueba. Yo he rogado, dice Jesús. Ahora dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuarto aspecto importantísimo en medio de la prueba y el ataque del enemigo y en medio de la dificultad, la fe. La fe no puede faltar en medio de una dificultad. Cuando los discípulos pasaron por la tormenta, que el Señor estaba dormido y luego despierta y reprende la tormenta y viene la bonanza, el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? Continuamente Jesús estaba hablando a sus discípulos de la importancia de la fe, y dice que inclusive en un momento Él se molestó porque les dijo que ¿hasta cuándo ustedes se portaron? ¿Cierto? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar con ustedes soportando precisamente esa falta de fe? Y cuando ellos le preguntaron en una ocasión por qué no habían podido expulsar un demonio, Él les dijo, por vuestra poca fe, simplemente. Así que la fe es, todos lo sabemos los cristianos, la fe es fundamental. Es más, dice la Escritura que es lo único que resiste a Satanás. Cuando la Biblia habla siempre, digamos, del diablo, de la injerencia del diablo en nuestras vidas, de los ataques del diablo en nuestras vidas, siempre habla de resistirlo firmes en la fe. Es la manera como vencemos a Satanás y como vencemos en toda batalla espiritual, en toda guerra espiritual, si le quieres llamar así. Es la forma como realmente el enemigo huye de nosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Le resistimos firmes en la fe y le vencemos permaneciendo firmes en la fe. Efesios 6 dice que cuando todo haya pasado, digamos, estemos firmes en la fe, precisamente, que nos pongamos toda la armadura y que enfrentemos las batallas contra las huestes espirituales y contra los enemigos nuestros, que no son de carne, que son huestes espirituales de maldad, que son principados, que son potestades, que es el mismo Satanás inclusive. Dice que lo enfrentemos precisamente firmes y que al acabar todo estemos firmes, porque finalmente ese es el propósito de la prueba que Dios permite. Satanás ataca, pero Dios prueba. Mientras Satanás ataca, Dios nos está probando, y lo que Él está probando es nuestra fe. Dice que es necesario que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea probada, porque al fin y al cabo al Señor le interesa es que nosotros vivamos en este mundo mientras llegamos al cielo, vivamos por fe. El justo por la fe vivirá. Y esto es lo que agrada al Señor, ¿cierto? Sin fe es imposible, dice la Escritura, agradar a Dios. Así que, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, quinto aspecto, una vez vuelto, dice Jesús. O sea que Jesús ya sabía que Pedro iba a pasar por una de las pruebas más difíciles de su vida, posiblemente la peor, y Él sabía que Pedro iba a salir al final también de esa prueba, de esa dificultad, porque Él le dice, tú una vez vuelto. Jesús sabía que Pedro se iba a apartar, lo iba a negar, iba a estar por allí caminando seguramente por las calles aturdido, confundido, llorando, pensando que todo se había perdido para él, pensando que había arruinado su unión con Cristo, su comunión con Cristo, que había arruinado su amistad con su Salvador, su Mesías, su pastor, pensando que tal vez ya su alma se había perdido. Me imagino que Satanás le gritaba en ese momento a través de la culpa y del miedo, le gritaba, y de la mentira le decía, bueno, Pedro, tú ya estás perdido, ya no tienes nada más que hacer, ve y ahórcate como se ahorcó Judas, ahí es donde tú tienes que terminar, en la horca. Así que realmente fue una prueba muy difícil para Pedro, pero Jesús le dijo, una vez vuelto.
Ya Jesús sabía que él iba a salir de allí. Y quiero reiterarte eso. Aunque te encuentres en el pozo y en el lodo cenagoso, aunque te encuentres en la cueva más oscura de tu realidad en este momento, quiero que sepas que de ahí vas a salir. De ahí te saca el Señor. Porque también está escrito, ¿cierto? Gracias, Señor, que tú escuchaste mi clamor y tú me sacaste del pozo, del lodo cenagoso, Señor. Y tú pusiste mis pies sobre peña y pusiste en mi boca cántico nuevo y alabanza al Señor. El salmista está diciendo y agradeciendo a Dios porque lo sacó del pozo de la desesperación. Por profundo que sea ese pozo de la desesperación, de la angustia, del miedo, del pánico, de todo lo que estés experimentando en una prueba, por profundo que sea, de allí vas a salir. Y repítete a ti mismo en tu mente y decláralo si estás en medio de una dificultad. Dilo, esto también va a pasar. El Señor me va a sacar de esta situación. Una de las cosas que mi hija en medio de su angustia y desesperación hacía era que levantaba los brazos y gritaba al Señor y le decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, sácame de aquí. Y le decía, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Porque ella dice que se sentía como en lo profundo de un pozo, precisamente, como en un lugar terriblemente oscuro, donde no sentía la presencia de Dios, no oía tampoco al Señor, solo escuchaba una voz atormentándola todo el tiempo. Pero de ahí el Señor la sacó. Porque el Señor es fiel. Una vez vuelto, sexto aspecto, una vez vuelto, le dice Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El propósito de que Pedro fuera zarandeado como a trigo, además de que él fuera mejor capacitado para la labor de apóstol y de evangelizar y de discipular y de hacer, ayudar a cumplir la gran comisión y de que su fe creciera, se fortaleciera. El propósito era que él fortaleciera luego también a los hermanos. Confirma a tus hermanos, es decir, confírmalos en la fe. Después de que hayas pasado por esta angustia tan grande, después de que hayas pasado por una situación en la que creíste que tu fe se había ido al fondo del abismo y todo se había perdido, ahora tú ven y háblales de fe, precisamente. Confírmalos en la fe, anímalos y exhórtalos a permanecer en la fe. Y eso quiero hacer yo a través de este audio. Animarte a que permanezcas en la fe, a que seas confirmado, establecido en la palabra de Dios, en la fe, en todo lo que conocemos del Señor y hemos escuchado de Él, en esas promesas maravillosas que Él te ha dado en algún momento de tu vida. No te vuelvas atrás ni un milímetro de ellas. Mantente firme, porque así es como se vence Satanás. Precisamente Pedro, que pasó por esta zaranda, por esta prueba tan difícil, nos dice en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis. Se está refiriendo a que hemos nacido de nuevo y tenemos una herencia incorruptible. Por eso nos alegramos, por el nuevo nacimiento y por el hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que esta es la actitud apropiada frente al sufrimiento, frente a las pruebas. Debemos realmente darle gracias a Dios por poder pasar por estas pruebas y estas dificultades. Debemos saber que vamos a pasar por ellas. El domingo pasado, cuando iba a la ciudad de Cali a orar por la sanidad de una señora, su hija me decía: pastor, ¿por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantas desgracias?
¿Por qué tantos ataques del enemigo? Porque su mamá ha pasado por muchos eventos de enfermedad en estos tiempos. Y yo le decía, hija, simplemente porque estamos en el mundo. El Señor Jesucristo dijo que nosotros en el mundo recibiríamos y padeceríamos tribulación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Toda la fórmula que da Cristo en esa tremenda pasaje también es, pero confiad. Pero confiad, se trata de la fe, se trata de permanecer firmes en la fe, se trata de no retroceder en la fe, se trata inclusive de crecer en la fe gracias a esas dificultades. Estamos en el mundo y el mundo nos bombardea continuamente con sus ideas, con sus filosofías y ataca constantemente nuestras vidas, nuestras mentes. Estamos en el mundo donde está el príncipe de este mundo, que obviamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos en el mundo todavía soportando una naturaleza caída, una naturaleza adámica, una naturaleza pecaminosa, débil, tendiente al pecado, rebelde al Señor, que nos juega también muchas pasadas terribles. Así que tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne, con los cuales combatimos constantemente y debemos combatir hasta que por fin vayamos a nuestra casa celestial, a la morada de nuestro Padre, donde por fin terminará esta batalla. Pero mientras estemos en este mundo, obviamente experimentaremos aflicción, pero ese no es el problema, que haya aflicción, que haya problemas, que haya dificultades, que haya ataques del enemigo. El problema es que no asumamos la actitud bíblica correcta, espiritual, que es confiar, pero confiad, yo he vencido al mundo, confiar en el Señor en medio de la prueba y la dificultad y permanecer firmes hasta salir de ella. Porque una vez vuelto, le dijo el Señor a Pedro, entonces vas a confirmar a tus hermanos. Así que el mismo Pedro nos sigue hablando en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, oye esto, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero decirte que por fuerte y por dura, difícil que fue la situación que vivimos con nuestra hija, no fue nada extraño lo que nos pasó. Sencillamente estamos viviendo la Biblia, estamos experimentando la verdad, y la verdad, cuando uno la experimenta, finalmente a uno lo hace realmente libre. La verdad no destruye, la verdad libera. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero la verdad realmente trae libertad a nuestras vidas. Vuelvo y leo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo me imagino que muchas personas que vieron a mi hija corriendo por las calles gritando, que nos vieron a nosotros tratando de detenerla, de abrazarla, de llevarla a nuestra casa, etcétera, ¿cuántas cosas no pensaría la gente? Hasta te contaba que algunos pensaron que yo la había violado y estaban listos a lanzarse sobre mí para lincharme. Así es el ser humano y así somos nosotros. A veces juzgamos lo que vemos desde afuera, pero no sabemos exactamente cuál es la verdad. ¿Cuántas personas pensarían, mire, esos disque pastores y mire lo que les pasa? Muchas personas cuando te ven en aflicción van a pensar eso también. Ese que anda con la Biblia, mire, ese que disque tan cristiano y mire cómo lleva el bulto. Sí, eso qué tal, eso debe ser que tiene algún pecado oculto y por eso es que Dios lo está castigando y etcétera, etcétera. Así que el nombre del Señor va a ser blasfemado en medio de nuestras pruebas, pero lo importante es que no lo blasfememos nosotros. Como le dijo Satanás a través de la esposa de Job, ¿cierto? Maldice a Dios y muérete. Ese es lo que Satanás quiere cuando nos ataca y cuando entramos en una prueba y en una dificultad. Quiere que finalmente nosotros maldigamos a Dios, que reneguemos de Dios, que nos volvamos de la fe, que dejemos, que pensemos, no, la Biblia no sirve para nada. Mire, yo
tanta Biblia que conozco, que predico y que creo, y mire esta situación tan difícil, Dios no me oye, Dios no está, ni siquiera experimento la presencia de Dios. ¿Dónde está esa promesa de que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Y entonces tiro esa Biblia a la basura porque eso no sirve, eso es puro lavado de cerebro y tantas cosas que uno escucha realmente de los que apostatan, inclusive porque la opresión del enemigo es tan grande, es tan fuerte, que muchos, inclusive cristianos, terminan suicidándose. Yo no juzgo a los cristianos que se suicidan y no dictamino como un doctor de la ley que el cristiano que se suicida se va al infierno. Yo creo que va al cielo de todas maneras, por la gracia y la misericordia del Señor, y no juzgo a un cristiano que se suicida, porque es terrible pasar realmente por un ataque del enemigo, un ataque violento. Recuerda que Él viene a hurtar y a matar también y a destruir. Así que uno no sabe cuando un cristiano se suicida, uno no está en la vida de esa persona, uno no está en los zapatos de esa persona, uno no está en la mente de esa persona, uno no ha estado allí para saber realmente qué lo llevó a tomar una decisión tan desesperada. Ha sido tan fuerte la opresión del enemigo, el ataque del enemigo, la mentira, la culpa y el miedo, que esta persona inclusive ha llegado a pensar que lo mejor es escapar a través de la muerte. Pero nos sentamos en la silla del escarnecedor y decimos, no, el cristiano que se suicida pierde la salvación. Ve y pregunta mejor primero qué es la gracia. Investiga realmente y estudia qué es la gracia en la palabra de Dios. Investiga qué es la obra realmente de Jesucristo, cuán poderosa es y hasta dónde va la obra de Jesucristo antes de condenar a un hermano que ha llegado al punto tan triste de quitarse la vida. Así que juzgamos muy fácilmente, pero no hemos pasado por la misma dificultad, no nos hemos puesto en los zapatos de esa persona. Y quiero decirte que la opresión del enemigo es tan fuerte, es tan poderosa, que piensas en un momento determinado que realmente vas a sucumbir, que vas a terminar finalmente de pronto hasta muerto. La verdad es muy difícil. Así que no juzguemos, no condenemos, oremos, hagamos lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Jesús no le dijo, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo le dije que no, yo ya le prohibí que te zarandee, ¿no? O ya yo lo reprendí, le dije que se vaya y que te deje quieto, que no te toque un pelo. No, Jesús le dijo simplemente, yo he rogado que tu fe no falte. O sea, Pedro, yo no voy a evitar la prueba, yo no voy a evitar la tribulación, yo no voy a evitarte la angustia por la que vas a pasar, pero sí te respaldo y ruego que te mantengas firme en la fe, porque necesitamos ser probados, ciertamente, nuestra fe necesita ser probada, necesitamos entrar en las batallas y vivir las batallas, no que el Señor nos tenga ahí acostados en algodoncitos y en pétalos de rosa, porque si no, no vamos a madurar, si no, no vamos a crecer, si no, no nos vamos a sensibilizar. Una de las cosas que mi hija nos está diciendo en estos días es, papá, ahora entiendo a esas personas que pasan precisamente por esos eventos psicóticos. Ahora entiendo a esos jóvenes que están dictaminados como bipolares. Ahora entiendo a esas familias que tienen miembros de sus familias que pasan por eventos como estos, que pasan por locura, por esquizofrenia, que están recluidos en una clínica de reposo, en un sanatorio. Esos jóvenes que han entrado 4, 5, 6 veces al psiquiátrico. Esas personas que pasan de las manos de un psiquiatra a otro y de un psicólogo a otro y realmente no saben ni qué es lo que está sucediendo. Ahora siento compasión realmente por esas personas. Si mi hija no hubiera pasado por lo que pasó, ella no podría sensibilizarse precisamente acerca de esas personas y no pudiera convertir su experiencia en un libro, porque está escribiendo un libro sobre la autoestima y nos dice, bueno papá, ahora tengo otro libro más que escribir, y va a escribir su testimonio y lo va a volver, digamos, una oportunidad de enseñanza. Así tenemos que hacer, tenemos que convertir nuestras desgracias en victorias, tenemos que convertir nuestras pruebas en resultados, tenemos que convertir nuestras experiencias negativas en gloriosas manifestaciones del poder y la gloria de Dios.
ellos y que se vuelvan testimonios para fortalecer a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, revertir realmente los ataques del diablo y volverlos contra él. Es la forma como podemos vengarnos de Satanás. Yo le digo a mi hija, escriba ese libro y le vamos a dar en la cabeza a Satanás, le vamos a pisar esa cabeza inmunda más de lo que ya se la hemos pisado, porque eso es lo que vamos a hacer. Alguna vez una persona que me decía que era un guerrero de guerra espiritual, me decía, mira, pastor, hemos orado por allá reprendiendo a Satanás y ahora nos estamos preparando porque ahora viene la retaliación del diablo, o sea, ahora el diablo se va a devolver contra nosotros y nos va a atacar más fuerte porque estuvimos atacándolo. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? Yo no me cuido de la retaliación del diablo, más bien que se cuide él de la retaliación mía, porque cada vez que paso por una prueba, por un ataque de él, por una dificultad que él me causa, por una acusación que me hace, por una culpa que quiere meter en mi mente o un miedo o lo que sea, yo lo ataco a él, realmente lo contraataco, porque el que tiene que huir es él, no yo. No está escrito que huyamos del diablo, sino que él huirá de nosotros. Nos sometemos al Señor, lo resistimos y huye de nosotros. Así que yo le digo, más bien, yo no pienso en la retaliación del enemigo, yo pienso en la retaliación que yo le voy a hacer a él y se la voy a hacer cada vez mayor. Voy a evangelizar más, voy a ser más santo, voy a ser más entregado a Jesús, voy a amar más a Jesús, voy a hablar más de él, voy a enseñar más de su palabra, voy a ser más discípulo, voy a evangelizar más personas. Así que esa es la retaliación en la que debemos realmente pensar y no debemos estar preocupados todo el tiempo por lo que el diablo va a hacer, por lo que el diablo me va a hacer, por lo que el diablo está preparando. No importa que él haga lo que quiera, lo único que sabe hacer, hurtar, matar y destruir, que nosotros haremos lo que Dios ha dicho que vamos a hacer, según las obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Así que tenemos que pensar como Pedro. Precisamente Pedro, después de esta experiencia, nos está hablando de lo importante que es mantenernos firmes. Mira lo que dice en el capítulo 5 de su primera epístola, en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual sálganle corriendo, al cual húyanle, no, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que sepas que después de esta experiencia, toda la familia estamos más afirmados, más perfeccionados, más fortalecidos y más establecidos gracias al Señor. Y a Él sea ciertamente toda la gloria, porque si no fuera por Él, no estaríamos contando este testimonio. Pero Él es el que realmente nos permitió pasar por esto, pasó juntamente con nosotros por esta prueba y esta dificultad y nos sacó al otro lado. El libro de Corintios dice muy claramente, al comienzo, la segunda epístola a los Corintios, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Establécelos en la fe, confírmalos en la fe, consuélalos con la consolación que tú has recibido. Este es el propósito
por el cual pasamos por estas pruebas, dificultades y tribulaciones. La pregunta de esta mujer: pastor, ¿por qué tantas angustias? ¿Por qué tantas tribulaciones? ¿Por qué tantos problemas? Porque estamos en el mundo, tenemos un enemigo en este mundo, dos enemigos muy poderosos, la carne, el diablo, y tenemos que pasar por estas dificultades y pruebas para que nuestra fe sea probada. Porque en cualquier momento podemos ser atacados por el enemigo, pero tiene un propósito principal: para que seamos fortalecidos, establecidos, confirmados, perfeccionados en la fe, y para que podamos consolar a otros que van a pasar por esas mismas tribulaciones, o que están pasando por esas tribulaciones, o que acabaron de pasar. Necesitamos volvernos hombres y mujeres capaces de consolar, pero consolar quiere decir ponernos en los zapatos, tener compasión, poder experimentar y sentir la realidad de esas personas que sufren. No podemos hacerlo simplemente siendo teólogos y teniendo una cabezota religiosa y juzgando a todo el mundo como quién se salva y quién no se, y quién se pierde y quién va al cielo y quién no va al cielo, como si no las supiéramos todas, o como si nosotros fuéramos el juez del universo. Así que lo que necesitamos es compasión, misericordia quiero y no sacrificio. Y la verdad, uno viene a ser compasivo y a ser misericordioso después de que ha pasado por la zaranda del trigo, después de que ha sido sacudido y removido, después de que ha pasado por el fuego, después de que ha experimentado la lucha, la batalla espiritual, después de que ha experimentado el ataque feroz del enemigo y ha salido victorioso de él. Gracias a Jesucristo el Señor, que nos libra de todo mal y de toda angustia. Así que pensemos realmente que esta es una historia de victoria. Siempre me gustan las pruebas, digamos, y las circunstancias por las que pasamos los cristianos, porque siempre tienen un final feliz. Al final siempre vamos a salir victoriosos. Al final siempre Dios va a sacar algo muy bueno, y es obviamente formar el carácter de Cristo en nosotros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, porque Él tiene el propósito de formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, porque Él es el mayor entre muchos hermanos, y todos necesitamos llegar a parecernos, aunque sea un poquito más, a Él, y eso se logra a través de pruebas, dificultades, tribulaciones. En el mundo las tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que quiero confirmarte en la fe y quiero animarte a que sigas firme, a que sigas adelante. Lo que yo llamo el punto de inflexión en este testimonio acerca de mi hija es que el lunes, después de esta batalla y después de vivir tanta confusión, su mente comenzó a aclararse poco a poco. La verdad empezó a abrirse paso en toda esa maraña de culpas, miedos y mentiras que el enemigo había logrado tejer en su mente. La luz comenzó a brillar en la oscuridad poco a poco, y entonces ella comenzó a entender que ella no tenía que creerle a esa voz ni dejar que esa voz dirigiera sus acciones. Y entonces la voz le decía: tus padres, ellos no son tus padres. Y ella empezó a contestar: sí son mis padres. Ellos te tienen secuestrada y te van a hacer daño. Ellos me aman porque son mis padres y no me van a hacer ningún daño. Mira esta casa, tienes que huir de ella, es mi casa y soy feliz en mi casa. Simplemente ella comenzó a resistir. Es decir, comenzó a deshacer los argumentos que se habían levantado en su mente contra ella y contra Dios y contra nosotros. Comenzó a resistirlos y a destruirlos y a llevar sus pensamientos cautivos a Cristo, entendiendo que ella tiene la mente de Cristo. Ella empezó a repetir: yo tengo la mente de Cristo, yo soy una hija de Dios, he sido lavada con la sangre del Cordero y el Señor está en mí, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Comenzó a declarar la palabra de Dios contra los pensamientos del enemigo, y comenzó esa voz a debilitarse. Y nos cuenta que casi al mediodía del día lunes, precisamente, se oyó claramente en su mente cómo esa voz hizo ¡ah! Y se fue. Y terminó la opresión de su alma. Y mi hija está perfeccionada.
La veo más feliz ahora que antes de esta situación. La veo más cuerda que nunca. La veo más estable en su fe que nunca. Está más amorosa inclusive con nosotros. Está más colaboradora en el hogar, ahí con su mamá y todo esto. Ahora quiere estar más tiempo con nosotros, compartiendo, hablando, no encerrada en su cuarto simplemente con el celular. Es increíble el cambio es para bien, todas las cosas ayudan a bien. Y yo le digo a Satanás en su asquerosa cara, perdiste, otra vez perdiste, porque eres un perdedor, estás vencido y tú lo sabes que estás vencido. Así que otra vez fuiste derrotado, otra vez fuiste humillado y ahora a través de ese libro te vamos a dar duro en la cabeza. Y con nuestro ministerio y con nuestra vida seguiremos adorando, amando, sirviendo al Señor y tú serás olvidado para siempre en nuestras vidas, porque llegará el momento en que Satanás será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, y quiero decirte que Satanás será olvidado para siempre. Esa es la peor cosa que le va a él pasar, que él va a ser lanzado en ese fuego, en ese lago de fuego, y el mundo lo va a olvidar. Dios lo va a olvidar, Jesús lo va a olvidar, el Espíritu Santo lo va a olvidar, la iglesia lo va a olvidar. Será olvidado para siempre, porque ese es su destino y ese es su castigo, ser olvidado para siempre. Y nunca más nos acordaremos de este personaje tan patético, de este personaje tan funesto. Así que ahí está nuestra libertad también. En Hechos capítulo 14, el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Al momento de nacer de nuevo ya entramos en el reino de Dios. Estamos allí espiritualmente habitando en el reino de Dios, pero aún no hemos entrado al cielo. Así que podríamos traducir, es necesario que entremos al cielo, a las moradas celestiales, a través de muchas dificultades, a través de muchas tribulaciones. Así que no nos parezca que está sucediendo algo extraño cuando estamos bajo terribles presiones, pruebas, opresiones, dificultades, aún causadas por el enemigo. Sencillamente está pasando lo que tiene que pasar, lo que nos tiene que pasar y lo que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque es necesario. Porque es necesario que pase por esto. Gracias a Dios que nos permitió pasar por esto. Y no sabemos ¿qué más? ¿Por qué más vamos a pasar? Y estamos seguros que vamos a pasar por muchas más cosas antes de entrar al cielo. Pero todas estas cosas servirán para el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Para qué? Para que confirmemos a los hermanos en la fe. Para que consolemos con la consolación con que hemos sido consolados. Para que seamos fortalecidos y establecidos en nuestra fe. Para que seamos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores cristianos, mejores siervos. Para la gloria, finalmente, para la gloria de Dios. Así que quiero que tú en este momento simplemente te apropies de la realidad del amor de Dios para ti y de la gracia de Dios para ti, que no ha permitido y no permitirá que las aguas te anhelen y que el fuego arda en ti, que te sacará del pozo y del lodo cenagoso, que afirmará tus pies sobre peña, que pondrá en ti cántico nuevo y alabanza al Señor, que escucha realmente tu clamor. Si aún no conoces a Jesucristo, pídele a Él que entre en tu corazón, llámalo. Dile que tú le abres las puertas de tu corazón y lo invitas a tu vida para que Él sea tu Señor y tu Salvador personal. Porque solamente estando en Cristo podrás ser realmente libre.
La verdad te hará libre. Dile al Señor Jesús, si no lo has hecho antes y tienes en tu corazón en este momento, te sientes guiado por el Señor y te sientes empujado por el Espíritu Santo, dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Jesús, que tú no eres el centro de mi vida. Pero ahora quiero recibirte y abrirte las puertas de mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te doy gracias por haber muerto en la cruz en mi lugar y haber pagado el precio de mi libertad. Señor, te confieso con mis labios como mi Señor y en mi corazón creo sinceramente que tú te levantaste de entre los muertos por el poder de Dios. Por lo tanto, estás vivo y puedes salvarme hoy. Sálvame, Señor. Recibo por fe tu salvación. Recibo por fe la vida eterna. Recibo por fe el perdón completo y total de mis pecados. Y te doy gracias. Toma el control de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Algo que es tremendamente importante y fundamental mientras pasamos por pruebas, tribulaciones y dificultades es tener hermanos en la fe que nos apoyan en oración en medio de esas circunstancias. Y quiero agradecer de una manera muy especial a todas aquellas hermanos en Cristo que estuvieron intercediendo por nosotros. En especial a nuestros hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, que tenemos el privilegio y la bendición de pastorear. Muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su intercesión. Gracias por las llamadas que nos hicieron en esos momentos preguntando, buscando conocer cómo estábamos, cómo estaba Angélica. Todo ese apoyo, todo ese cariño, todo ese amor de Dios manifestado a través de ustedes fue vital para poder nosotros también estar firmes y soportar esta situación. Muchas gracias. Les amamos en Jesús y les queremos muchísimo. Gracias a todos ustedes. Quiero agradecer también de una manera muy especial al doctor Fernando Muriel, quien fue una persona muy importante también en todo este proceso a través de su apoyo telefónico, las orientaciones que él nos dio, y sé que también como cristiano estuvo intercediendo por nosotros, y las opiniones y las orientaciones y la información que nos dio en medio del proceso fue realmente vital, fundamental. Muchas gracias a ti, doctor Fernando Muriel. Un abrazote para ti.
información